Bueno, pues vamos por la mesa. A ver, Jorge Álvarez Maínez, ¿cómo le fue a Ricardo Anaya, el heredero? Bien, ¿no? Pues realmente estamos muy contentos, Joaquín. Creemos que fue uno de los mejores días de la campaña. Hubo muchos estudiantes, mucha libertad, cuestionamientos críticos. Creo que fue un gran acierto de la Universidad Iberoamericana, además, invitar a Jorge Ramos, que es un estandarte de muchos de los cuestionamientos más importantes. Y sí, contentos. Anaya se ha convertido en el candidato de los estudiantes, es el candidato presidencial que más universidades ha visitado, que más universidades ha ido, y creo que es contrastante, ¿no?, que justo a los estudiantes de la Iberoamericana les dijo Andrés Manuel López Obrador que no tenía tiempo para irlos a atender porque estaba ya muy comprometida su agenda, y pues prefirió ir con los que él define que son una minoría rapaz, que son la mafia del poder, con los del Consejo Mexicano de Negocios. Es una más de las evidencias de que Andrés Manuel no es el mismo de 2006, que se cansó y que se convirtió en lo que él más ha criticado. A ver, pues Jesús Ramírez, ¿qué habla? Bueno, eso de que se ha cansado es muy relativo, ¿no? Eso es algo una valoración que no corresponde a la realidad. Digamos, quien ha hecho más campaña de tierra, quien ha hecho más eventos, un promedio de 4 eventos diarios, es Andrés Manuel. Que Ricardo Anaya le dedique a 2 eventos, uno en la Ibero y otro a una reunión privada con empresarios, está muy bien, pero son completamente 2 agendas distintas. Quien ha hecho un recorrido por los 2.400 municipios del país y por los 32 estados es Andrés Manuel. No hay otro candidato que en esta campaña haya superado los números en términos del esfuerzo físico y del contacto directo con tanta gente, incluso con empresarios, más de 10.000 empresarios a lo largo de la campaña, también es algo importante, y con estudiantes y universitarios ha estado en muchos lugares. Entonces creo que él ha tenido un contacto muy directo y por eso pues también los jóvenes han respondido, ¿no?, a este contacto. Francisco Guerrero, por José Antonio Mira. Bueno, pues primero, qué bueno que las universidades sean un espacio donde los políticos puedan entrar, donde puedan proponer las propuestas de campaña que tienen. Eso creo que es algo bueno que tenemos que celebrar todos. Nosotros hoy vamos a estar en la Universidad de Anáhuac a las 5 de la tarde. Fue invitado José Antonio Mid, va a estar ahí con la comunidad, obviamente pues para presentar los planteamientos que tiene. También estuvo ayer, como estuvieron otros candidatos en este summit del sector empresarial. Anoche. Así es, y va a ser interesante, Joaquín, contrastar lo que ya se dijo, lo que ya se puso sobre la mesa, contra lo que la gente quiere escuchar. Creo que este es un momento importante para que los candidatos demuestren la consistencia. No se trata solamente de ir a decir lo que quieren escuchar, sino lo que tú verdaderamente piensas. Sobre todo porque tú lo reportabas hoy en tu cortinilla de arranque, pues tenemos un contexto internacional complicado. El dólar está hoy casi a 21 pesos, todo el tema comercial, que es un tema al que ojalá le pudiéramos dedicar un poquito de tiempo, pues va a requerir de que los mexicanos echen una buena pensada a quién le dan las llaves de este vehículo que es México para conducirlo, porque se va a requerir experiencia, capacidad, y en ese sentido nosotros estamos muy tranquilos. José Antonio creo que va enfilándose bien hacia el debate que se va a llevar a cabo en Mérida, y ese va a ser un punto creo que de quiebre en estas campañas. ¿Cómo es el debate de Mérida, Jesús? Bueno, bien en el sentido de que, pues bueno, nosotros vamos muy tranquilos al debate. Creo que las 2 experiencias anteriores han mostrado que Andrés Manuel va, digamos, cada vez adaptándose más a esta dinámica nueva del debate, porque también tenemos que entender que cambiaron ya los debates en este país. No. Todavía falta, pero vamos rumbo a un debate contraste del debate. Faltan propuestas. Yo creo que el énfasis el diseño de los debates no ha estado lo suficientemente enfocado a las propuestas, y creo que eso es un déficit. Y creo que en esto que hablabas del debate, pues un tema es la sustentabilidad, el medio ambiente, el cambio climático, el futuro, y hoy precisamente se dio a conocer la propuesta ambiental y sustentable de Andrés Manuel López Obrador, que se llama Naturamlo, un documento que está circulando ahorita en las redes, y pues están las ideas principales son ideas del futuro. Jorge Álvarez Maínez, de Ricardo Anaya. Sí, pues a mí me llama mucho la atención cuando dicen que esas son las propuestas de López Obrador. Han difundido una serie de panfletos que firman ahí personalidades a nombre, pero no se hace cargo de ellas. Andrés Manuel, por ejemplo, ha sido muy enfático en criticar las energías limpias, las energías renovables, y a apostarle una estrategia altamente contaminante a través de refinerías en ese tema. Por ejemplo, Andrés Manuel es muy enfático en negarse a reconocer el derecho a decidir de las mujeres, en negarse a reconocer derechos sociales que avanzan, y su equipo difunde otra versión. Es lo mismo, su equipo difunde
un proyecto de cambio de modelo económico, pero él, todos sabemos ya que está integrando a su equipo a quienes son responsables en buena medida del modelo económico que ha tenido vigencia en los últimos 20 años, como Guillermo Ortiz, como Santiago Levy, y que se reúne con los empresarios que él calificó como minoría rapaz. Andrés Manuel está posicionándose, cuando decimos que se cansó, hablamos de términos éticos, de los términos éticos en los que él defendía su lucha, cuando decía que no iba a dejar trozos de dignidad. Decía en 2015 que Manuel Espino era un impresentable y ahora lo nombra como su enlace con las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que cada día para gente decente como Jesús es más difícil convivir con eso, en lo que se está convirtiendo ahora la campaña de Andrés Manuel, una suma de todo con la única misión de ganar la elección al costo que sea. Al costo que sea, Francisco Herrero. No es al costo que sea. Tú tienes que ser consistente y congruente con los planteamientos que son parte de tu historia como político, como funcionario público, como administrador. Y fíjate que regresando a lo que tú preguntabas del debate que Jesús apuntaba sobre Jesús y yo somos compañeros ahí en la mesa de representantes del Instituto Nacional Electoral, y ahorita además, independientemente de que se use guayabero o traje. A ver, eso me parece que eso es una frivolidad. Es algo realmente. Yo ya lo escribí para mañana. Sí, bueno, pues, de una frivolidad. En eso se gasta más tiempo. Del INE, que si deben ir de guayabera o de traje, coño, que cada quien vaya como quiera, digo, ¿qué tiene que ver? Los van a uniformar, que si los moderadores de guayabera o de traje, que si los candidatos de guayabera, pues que vaya como quieran y punto, al siguiente Por eso siempre es importante hablar, Joaquín, y qué bueno que lo vas a escribir sobre el fondo. Y el fondo de lo que nos interesa, y lo conecto un poco con lo que Jorge señalaba. Mira, hay dos temas que están en la agenda del día de hoy, donde los candidatos tienen que posicionarse. El primer tema es la educación, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nos está repitiendo la dosis que nos repite cada vez que hay este periodo de las manifestaciones, ir en contra de la reforma. Siempre hablan en mayo, no en junio. Bueno, pero es que ahora son tiempo de elecciones, claro. Y hay que recordarle al auditorio que los amigos de la coordinadora pues tienen un compromiso político claro, expreso con Andrés Manuel López Obrador. Y aquí, cuando vas con los empresarios, y lo conecto con el tema del desarrollo económico, y estás en medio de esta circunstancia tan difícil de proteccionismo en los Estados Unidos, los preámbulos de una guerra comercial, donde se han establecido ya aranceles, bueno, es donde tienes que demostrar cuál es tu verdadero rostro y con quién estás. Tú no puedes estar a favor del desarrollo económico de México y del empleo y del crecimiento y al mismo tiempo decir que 3 o 4 estados de la República van a estar en un estado de excepción donde no se va a aplicar la reforma educativa. Simplemente no es consistente. Y estas son las cuestiones que no es una cuestión ni de forma, ni de decir paz y amor y vámonos todos de la mano, no. En un momento donde México va a entrar en una espiral de inestabilidad económica, se requiere tener consistencia, y yo creo que ahí, en el debate, que son 6 temas, por cierto, va a ser un debate muy abigarrado de temas, donde vamos a tener que... El INE tuvo que compactar en una serie, en estos 6 temas, lo que sí es un hecho. Los candidatos van a tener que demostrar qué van a hacer en el caso de que la política comercial se deteriore, no se firme el Tratado de Libre Comercio, y qué vamos a hacer con el tema de la educación, que es, por cierto, uno de los temas que está dentro del marco de este debate. Sí, pero están diseñados también para que no hablen de nada. ¿Sí, Jesús? Para que no hablen de nada, porque yo vi temas, subtemas y derivaciones. No, pues estás 3 días con eso. Sí, o 5 minutos, porque como lo que quieren son respuestas de 15 o 30 segundos, pues realmente son pequeñas frases. Lo que ocurre es que no se da ninguna respuesta. Pero ese es el diseño original del INE. Nosotros insistimos en dar espacio a la explicación, a la exposición, a las propuestas, al contraste de propuestas. Y el diseño fue copiando, digamos, un poco el modelo gringo. No, calcando. Bueno, pues más bien hasta contrataron quien se los hiciera, pero el tema es que es más bien interpelar al candidato, hacerlo sentir incómodo. Eso parecía que el enfoque inicial, y no un debate de ideas, que eso es lo que el público y los ciudadanos están esperando. Entonces el modelo del debate estaba diseñado más, yo en mi opinión, contra un candidato que para hacer un verdadero debate político de propuestas y de visiones del país. ¿Tú crees que era el esquema contra un candidato? O sea, ¿te refieres a López Obrador? Sí, obviamente.
No, yo creo que fueron Jorge parejos. Puede haber valoraciones sobre el papel de los moderadores. En general, yo prefiero este tipo de debates, este tipo de encuentros. A ti mismo te han reclamado algunos seguidores de ese candidato presidencial en redes sociales ser o no de una forma. Yo creo que es bueno que los políticos en México se acostumbren a que los interpelen, a que les exijan una respuesta concreta, porque ha sido justo la estrategia política de Andrés Manuel en los últimos tiempos, irse por las evasivas. Ahora dice que hay que apoyar a Peña Nieto hasta el último minuto de su gestión, cuando hace tiempo se montaba en un discurso crítico que muchos le compramos. Hoy, Ricardo Anaya reiteró en la Universidad Iberoamericana frente a los estudiantes que va a juzgar al presidente de la República por el caso de la Casa Blanca y los casos de corrupción como el de Odebrecht, que acabamos de enterarnos todos en la revista Proceso de esta semana, que también el candidato del PRI está involucrado, pero no desde una óptica presidencialista o patrimonialista de la Administración y la Procuración de Justicia, sino como la sociedad civil ha planteado, con una fiscalía autónoma. Ese es uno de los temas, por ejemplo, sobre el que Andrés Manuel no se pronuncia, porque él quiere tener fiscales a modos. Ya incluso nos ha presentado una terna que derivaría en gente que además de antemano lo exculpa. No hay ninguna diferencia entre la visión que se tuvo en este sexenio con Virgilio Andrade y cuando tú ves que a quien él propuso como secretaria de la Función Pública dice: yo metería las manos al fuego por Andrés Manuel López Obrador. Ese no es el tipo de imparcialidad que tú quieres en alguien que le toque investigar los casos de corrupción del Ejecutivo. Francisco. Bueno, primero, Jorge, en lo que refiere en este mini mundialito que trataron de armar con esta información sesgada que se presentó en días pasados, ya quedó claro, ya lo dijo el propio candidato José Antonio Meade, que él no participó en ninguna emisión de esos contratos, que incluso al contrario, en el Consejo de Administración hizo una serie de sugerencias para que se tomaran en consideración, y cuando se firmaron esos contratos él simplemente ni siquiera estaba ahí. Eso lo hacen recurrentemente, se asocian con un periódico, lo conectan luego con sus redes sociales, pero eso es parte de la guerra sucia que vivimos en las campañas. A eso no le voy a dedicar mucho tiempo, pero a lo que sí le quisiera dedicar tiempo es a esta cuestión que muchos candidatos siguen teniendo en su discurso político, de tratar de decir por un lado que no quieren fiscales carnales, pero por otro lado tener a un lado, como sucede en el caso del Frente a Mancera, que ya dijo desde el principio, está confeso, que él quisiera ser fiscal. Y obviamente pues es parte del propio Frente. La verdad es que si queremos atender los asuntos de justicia de manera seria, todos sabemos que tenemos una crisis de seguridad en el país, que tenemos que resolver estos asuntos de manera específica y concreta. Ya hemos señalado varios, que el tema de la amnistía es un asunto que no vuela, que es un asunto que no resuelve el problema, y tan solo, Joaquín, habría que revisar lo que sucede todos los días en muchos estados gobernados por todos los partidos políticos. Vemos el estado de Guanajuato, por ejemplo, gobernado por el Frente, por lo menos por el Partido de Acción Nacional desde hace mucho tiempo, que está enfrentando la peor crisis de seguridad en su historia, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, virtualmente en una situación muy, muy fuerte, y tú escuchas a Ricardo Anaya tirándose un rollo, diciendo que lo que pasa es que la Federación los abandonó, cuando en otros estados donde la situación se repite, dice que esa es una responsabilidad exclusiva del gobernador. Creo que si queremos realmente trascender estos debates a algo más profundo, tendríamos que dedicar en estos debates. A mí me gusta mucho, por cierto, los formatos que tú tienes, porque he participado en todos los formatos que tienes. Nada sustituye una mesa con un buen moderador sin necesidad de tantos relojes y tantas reglas. Desafortunadamente, así ha sido. Yo no es un tema que conozco. En el 2012 me tocó organizar estos debates que eran de muy baja calidad. Sí le reconozco a los consejeros que han hecho un esfuerzo. No he visto, por cierto, que haya mano negra o que allá sabes quién lo quieran poner contra la pared. La verdad no. He sentido que hay una buena distribución, pero sí nos queda todavía mucho a deber, y ojalá estos 6 temas que son tan importantes tuvieran mucho más que un segmento tan pequeño. En eso coincido contigo. Bien, muy bien, un corte de regreso contigo, Jesús. Está aquí Jesús Ramírez, miembro del equipo de estrategia presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Jorge Álvarez Maínez, miembro del equipo de coordinación de Ricardo Anaya, y Francisco Guerrero, coordinador de estrategia y debate de la campaña de José Antonio Meade. En un momento, de volada regresamos. Tell me, dear, are you lonesome tonight? Bueno, a ver, Jesús Ramírez. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ya se reúne hoy con estos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, algunos de los cuales, que no a todos, lo señaló como una minoría rapaz, y todavía ayer comentó en uno de los eventos en Hidalgo, cuando habló con los reporteros, donde le dijo un reportero, le va a pedir disculpas a los que llamó traficantes de influencias. Dijo, no, porque yo tengo pruebas.
Luis Aliago dice que estuvo padrísimo. A ver, Jesús, danos. Bueno, la realidad es que el empresariado mexicano es necesario para sacar adelante el país. Y en una disputa política, pues si los empresarios, en este caso, quieren hacer política porque quieren influir en la opinión pública, ahora lo hemos visto en sus trabajadores, a veces yo creo que es importante que lo hagan de manera pública, o sea, el debate abierto de ideas y de puntos de vista, de perspectivas del país, enriquece la democracia. Lo que no está bien es que a veces algunos grupos económicos o políticos no den la cara y se dediquen a hacer campañas sucias en el clandestinaje. Creo que eso es lo que no está correcto. Sobre el papel que cada quien tiene en la economía, pues que cada quien saque conclusiones respecto a las relaciones que hay con el poder político. Creo que los ciudadanos tienen claro que uno de los problemas de este país es la corrupción. Y la corrupción no es solamente de la clase política, también hay sectores económicos que se benefician. Si en la otra parte no hay corrupción, no habría socavones. Entonces, para bailar tangos es como la corrupción. Pero a eso alude Andrés Manuel López Obrador cuando habla de traficantes de influencias y de un sector minoritario que se ha beneficiado de los contratos del gobierno. Eso es lo que queremos acabar con eso, con esa corrupción. Por eso las Naciones Unidas, o el funcionario de las Naciones Unidas que dio la carta, pues ve con buenos ojos la posibilidad de ayudar y coadyuvar a esta transparencia, a esta necesidad de que las contrataciones y licitaciones públicas pues sean, digamos, acorde a la ley. Es que la lana está en los contratos. Pero no hay yo estoy de acuerdo con el capitalismo de compadres, este modelo de rentista, de tráfico de influencias le ha afectado mucho al país, pero Andrés Manuel no combate eso, combate a quien no está con él. Lo dijo con ustedes. Dice, Roberto Hernández me han dicho que ya no está contra mí, entonces ya lo perdoné. Había señalado como traficante de influencias a Alfonso Romo en Fobaproa, expediente abierto por la privatización de alguna industria acerera, y ahora dice que es un ejemplo a seguir. A Salinas Pliego lo había señalado como mafia del poder, como rentista, le dedicaron muchos articulistas afines a él varias críticas, y ahora dice que es un ejemplo a seguir, que es un empresario valioso. Lo mismo va a hacer con Larrea si pacta con él, lo mismo va a hacer con cualquier empresario. Él lo que persigue es el derecho a disentir con él, que todos tenemos, no un modelo de tráfico de influencias, porque además en su comportamiento público no ha actuado de esa manera. Mientras eso pasaba, mientras Andrés Manuel iba con la minoría rapaz, Ricardo Anaya estaba con los estudiantes de la Ibero, que fueron protagonistas de la elección de hace 6 años y nosotros estamos convencidos que van a ser hoy. Y a propósito del tema de la educación que decía Paco, a mí me da mucho gusto que Anaya haya tenido esta visión autocrítica de la reforma educativa, que haya dicho que él no va a culpar a los maestros del desastre educativo que hay en México, que él no va a perseguir a los maestros, que le va a quitar el carácter punitivo a esta implementación de la reforma educativa tan mala que ha hecho, y que esté dando ese tipo de mensajes que para nosotros justo se inscriben en el marco de las propuestas que la gente quiere ver. A ver, Francisco Guerrero, de José Antonio Mira. Mira, como decía Nolen, el contexto hace la diferencia, ¿no? Y siempre tienes que evaluar lo que acontece en la agenda política a la luz de tu historia y a la luz de tus planteamientos. Yo supongo que los empresarios mexicanos, que por cierto, déjame decirte que me parece muy imprudente, muy absurdo, todos los llamados que se han hecho desde la autoridad electoral para silenciarlos. Tú sabes que el modelo de comunicación política pone a disposición de los partidos millones y millones y millones. 33 millones de spots de 30 segundos del 8 de septiembre al 2 de julio. Bueno, pues esa friolera de spots, tú sabes lo que cuestan en el mercado. Todos son recursos fiscales que los mexicanos pagamos para que el sistema de partidos lo utilice. ¿Cuál es la gran contradicción? Que por un lado se les llama todos estos adjetivos que ya de la minoría rapaz, los traficantes de influencias, todas estas alusiones que no dejan de ser desde algún punto de vista, por supuesto, coincido con Jesús, parte del ejercicio de libertad de expresión, pero también es una suerte de categorización de los empresarios como adversarios, como enemigos. Y el hecho de que la autoridad electoral ahora salga a decir, oigan, tengan cuidado, ustedes no pueden expresarse más allá de lo que está establecido, no pueden hacer reflexiones, no pueden comunicarse con sus empleados. Yo creo que si genuinamente queremos tener una sociedad abierta, como diría Popper, tendríamos que estar en un esquema donde hubiera igualdad de circunstancias. Sobre esto déjame recuperar lo que dijo el viernes aquí Héctor Aguilar Camín, porque la entrevista que dio Lorenzo Córdoba al Universal jamás dijo que era como una comunicación ilegal, dijo que era indebida. Entonces a lo que le emplazó Héctor Aguilar Camín es que dijera que si era ilegal, que fuera ilegal y lo sancionara, pero lo indebido no está fuera de la ley. Sí, porque además déjame decirte algo, y habiendo sido autoridad electoral lo puedo ratificar. La libertad de expresión en un espacio público, Joaquín, es lo que determina la calidad de la democracia.
Y aquí en México, y creo que esta campaña ha sido un ejemplo claro de ello, desafortunadamente la autoridad electoral otorga todo al discurso político público establecido a través de los partidos, no el caso de los candidatos independientes, pero cuando un sector empresarial se manifiesta en torno a estos adjetivos, pero sobre todo a preocupaciones específicas. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de cambio elevado? ¿Qué vamos a hacer con lo que está sucediendo en materia comercial? ¿Cómo vamos a enfrentar el modelo de producción agrícola que tú sabes puede ser de alguna manera amenazado con el tema de los aranceles? Ese es el tipo de cosas que se tienen que discutir. Yo supongo que los empresarios no son ingenuos, han escuchado los planteamientos de todos y cada uno de los candidatos. Ese ejercicio me parece bien, pero el punto de quiebre para mí es que al final del día tú no puedes, por un lado, dirigir tu discurso político solo al amor y la paz y estas cuestiones dogmáticas que Andrés siempre pone sobre la mesa, pero al mismo tiempo no tener las definiciones de política pública en temas muy concretos. La reforma educativa, el tema de los contratos, de la reforma energética. Yo te pregunto, ¿el sector empresarial va a resolver sus problemas con Andrés Manuel López Obrador en materia energética solo dándose la mano, abrazándose y con la expresión de amor y paz? Por supuesto que no. Tenemos que ir más allá y por eso es importante ver en los días que faltan de la campaña cuáles van siendo las puntualizaciones que van haciendo los candidatos en los temas duros, porque los temas duros son los que pueden poner a este país en la diferencia de estar en una crisis o de poder salvar estos obstáculos que se presentan. A mí yo hubiera pagado, hubiera matado por estar en la reunión. No te dejaron entrar, Joaquín. Por estar en la reunión con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Todos nos hubiera gustado que fuera transparente. Sí. Las reglas las puso el Consejo Mexicano. Sí, claro, sí. Pero las aceptaron. Lo sé. Los candidatos. Sí, y las aceptaron todos, sí, ¿eh? para Todos. Yo creo que, imagínate esa reunión, la de hoy. Bueno. En fin, luego empezaremos a conocer versiones, ¿no, Jesús? Aprender algunas filtraciones, seguramente. Sí, pero las filtraciones siempre son interesadas, pero gracias a ellas tenemos a veces información. Aquí un poco lo que está en cuestión, hablando del tema, es que se intente chantajear, un patrón intente chantajear a sus trabajadores. Tiene derecho a opinar y decirles pues lo que crea que deben hacer. Pero creo que siendo el patrón, pues ya hay una distorsión de la relación, ya no es tan libre. Sobre todo si dices, si votas por Andrés Manuel, pues ya no va a haber empleo o vamos a tener que suspender nuestras inversiones. Creo que ese tipo de chantajes no es el adecuado. En todo caso, pues abiertamente decir, no estamos de acuerdo con su política económica, social, etcétera, ¿no? Y aquí voy a nada más a señalar una cosa respecto a Ricardo Anaya, porque decían, bueno, al principio se decía de Andrés Manuel de que no había congruencia y de que incluso estaba cansado. Yo creo que una de las campañas que digamos ha mostrado más cansancio, si así decirlo, pues es la de Ricardo Anaya, porque no ha atinado a un discurso. Hemos pasado del chico maravilla, del cambio inteligente, al intento de un pacto con el PRI, luego a la amenaza de encarcelamiento de Peña Nieto, luego intentar buscar el voto útil y ahora otra vez amenazar con... Yo creo que hace falta, digamos, en este caso, pues una congruencia y a tal grado de que, bueno, pues el electorado mismo no encuentra pues una manera de enganchar con el candidato y por eso pues las preferencias no les son favorables. A ver, Jorge Álvarez. Sí, venga, lo que yo vuelvo a señalar, esta cosa que dice Jesús sobre el chantaje. Andrés Manuel va a Jalisco y les dice a la gente que lo sigue, le dice, ustedes no pueden votar por ningún motivo por Enrique Alfaro porque yo lo invité a que se sumara a Morena y él no quiso y eso es traición. Y les da instrucciones permanentemente a la gente de qué hacer. De hecho, le prohibió a sus legisladores presentar una iniciativa conjunta conmigo en el impuesto a las herencias millonarias. Les prohibió a sus legisladores pronunciarse abiertamente sobre temas como la ley de seguridad interior. Ellos saben que es autoritario. Le deja a su hijo que decida candidaturas en la Ciudad de México, a Andy, que nadie lo nombra, pero todos saben que tiene una influencia enorme política en la Ciudad de México y que hay como un pacto de complicidad que hay que respetar ahí respecto a las atribuciones que él tiene. Y en el caso específico de los empresarios dicen es chantaje. Yo creo que es libertad de expresión. La carta yo la leí, creo que se enmarca en la libertad de expresión. Creo que no hay ninguna amenaza velada de despido a ningún trabajador y que tienen el derecho a pronunciarse.
y que hace mal Lorenzo Córdoba, se extralimita en las funciones, en las facultades que tiene. Él es autoridad, él no debe de estar diciendo qué opina, qué se le sugeriría. Tiene facultades específicas y en uso de esas facultades no tendría por qué haberse pronunciado sobre esta libertad de expresión ejercida. En cuanto a la campaña de Ricardo Anaya, para mí es muy claro que hemos marcado una diferencia con el grupo político que gobierna México, que el Frente ha marcado una estrategia de contraste en temas fundamentales como seguridad, donde hemos apostado por una vía civil, por la formación de policías, que hemos apostado por una estrategia basada en la paz. Ponerle fin a la guerra ha sido una de las demandas más sentidas de la ciudadanía y creo que hacerlo de esa manera ha sido una cosa estratégica. Y yo lo que estoy convencido es que justo se ha ido cerrando esta elección entre Andrés Manuel y entre Ricardo Anaya, y sí hay una evidencia de un pacto entre el PRI y Andrés Manuel. Por eso dice que hay que apoyar a Peña Nieto hasta el último día, por eso ellos todo el día declaran, es que Miquel ya va en segundo en la Ciudad de México, es que Mit ya casi alcanza a Anaya. Quieren crear esta percepción, quieren decirle a la gente que no hay cambio, pero lo que sucedió hoy con estudiantes de la Ibero, lo que ha sucedido en muchas partes del país, nos va a ayudar a comunicarle a la gente que sí hay de otra, que no se tienen que resignar a entregarle su voto a alguien que no los convence y que aunque estén agraviados por la clase política, hay una posibilidad plural y colectiva. Nada más cierro con un ejemplo que tú dabas del básquetbol. Decías que Cleveland está perdiendo porque aunque tiene un jugador muy bueno, no, el mejor, está perdiendo con un equipo. Eso es el frente. Nosotros somos un equipo. Ahí está Xochitl Gálvez, ahí está Emilio Álvarez y Casa, ahí estamos Patricia Mercado. Un montón de gente que está dispuesta a trabajar en equipo para cambiar a México. Bien, voy a ir a los anuncios y regreso con las conclusiones. ¿Les parece? Regresamos. Están Jorge Álvarez Maínez, de la campaña de Ricardo Anaya, Francisco Guerrero, de José Antonio Emil, Jesús Ramírez, de Andrés Manuel López Obrador. Pues nada, que it's now or never, señores. A ver, Jesús, ¿ya se paseó este arroz? Bueno, no sé qué palabras usar porque yo creo que es el 1 de julio y el voto ciudadano el que va a dar la última palabra. En ese sentido yo creo que las encuestas que son fotografías del momento, digamos, expresan una situación que es una gran inconformidad de la sociedad que está siendo encausada por Andrés Manuel López Obrador y por eso ha roto todas las lecturas que había sobre encuestas y sobre tendencias electorales. Entonces ha ido rompiendo el techo que según los especialistas había, y entonces lo que estamos viendo son una situación inédita en lo electoral, pero también en lo social. Y creo que lo que viene pues es que sea sancionado el 1 de julio por los ciudadanos. Para eso hay que vencer todavía ciertas resistencias, como la compra del voto, como el uso de dinero ilegal, como el intento de chantajear, ¿no? Entonces, pues el voto masivo por Andrés Manuel, por Morena, por la coalición Juntos Haremos Historia, es el que hará la diferencia. Eso es lo que hace falta todavía, el momento en el que el ciudadano concrete este sentimiento de cambio y Andrés Manuel pues sea elegido presidente de la República. Muchas gracias, Jesús. Jesús Ramírez, gracias por venir, representante de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué? Sí, pues si a Andrés Manuel López Obrador y a Morena y a Jesús les preocupa tanto la compra del voto, yo le recomendaría con mucho cariño que asista a Chiapas. Ahí Manuel Velasco y el Partido Verde están llamando a votar por Andrés Manuel López Obrador, comprando votos a favor de Morena. Esa es parte de las tradiciones. En 2006 no pactó con el Bester Gordillo, no pactó con los gobernadores del PRI que se acercaron a él queriendo hacer una alianza electoral, porque decía que no iba a dejar trozos de dignidad en el camino, porque decía que se podía ganar o perder una elección, pero que el poder por el poder no era nunca su objetivo. Ahora es distinto. Ahora trae a Eduardo Ramírez Aguilar como candidato al Senado, que era el presidente del Partido Verde y secretario de gobierno de Manuel Velasco. Trae un pacto con Manuel Velasco y con el Partido Verde en Chiapas. Nadie compra más votos que ellos, lo han demostrado consistentemente. Creo que habría que poner atención en ese tipo de estados, en ese tipo de prácticas, con Higinio Martínez en el Estado de México. Lo que pasa es que la gente... pues en Puebla con Mario Marín pactaron, imagínate, en Veracruz con buena parte de los duartistas. Qué bueno que hay más ejemplos. Nosotros lo que queremos decirle a la gente es que hay bastante tiempo todavía para tomar una decisión, que los mexicanos están analizando por quién votar y que no hay que resignarse, que no hay que votar en la lógica del menos peor y de que aunque alguien no me represente voy a votar por él porque las cosas están mal. Sí, las cosas están muy mal,
mal, pero hay que enfrentarlas con soluciones, hay que corregir la desigualdad con soluciones, quitando esta política clientelar, corporativa y proponiendo un ingreso básico universal como el que el Frente impulsa, quitando esta impunidad que hay en el país y con una fiscalía autónoma y que sirva, y que en el Frente todavía estamos a tiempo de darle razones a los mexicanos para votar por una opción plural, incluyente, equitativa y ética. Gracias, muchas gracias. Gracias. Jorge Álvarez Maínez, representante de Ricardo Anaya. Francisco Guerrero, representante de José Antonio. Mira, me tocó cerrar y no hubo sorteo, para que vean que no es necesario hacer todo lo que hacemos luego en el INE, es la suerte. Mira, Bueno, pues... así la baraja, así tocó la baraja. Mira, yo diría primero... Yo diría primero, Joaquín, que la jornada electoral, el 1 de julio, es el corazón de la democracia. Nosotros no podemos aceptar todos estos mitos que se han venido construyendo. El mito de que la victoria de un personaje es inevitable. El mito de que las elecciones son, de que las encuestas son las que predicen el resultado electoral. Ahí están los ejemplos, ahí está Brexit, ahí está el plebiscito de la paz en Colombia, ahí está el más famoso de todos, el de los Estados Unidos. 92% decían los especialistas, era seguro que iba a ganar Hillary. Vimos que los resultados fueron muy distintos. La soberbia siempre es una mala compañía en la política. Yo he pensado y lo he vivido en toda mi experiencia durante estos años, que del plato a la boca se cae la sopa y que hay que hacer el trabajo, hay que seguir en estos ejercicios de intercambio público. Estos debates son buenos porque la gente se da cuenta qué representa cada fuerza política, cuáles son los planteamientos que hacemos. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día de la campaña. Tenemos nuestras esperanzas muy clavadas en el debate que se llevará a cabo en Mérida. Pensamos que es un debate que es quizá la última oportunidad que tendrán los ciudadanos para ver a los candidatos, no con jingles, con bromas, ni con esta parte de la mercadotecnia que es divertida, pero que no te resuelve, pero que no te, o a veces es odiosa, que no te resuelve las cosas. No es una cuestión de cancioncitas, no es una cuestión solamente de frases huecas. Yo lo que creo que los candidatos están obligados a enseñarle al pueblo de México es qué van a hacer en este momento donde hemos ido viendo internacionalmente que las condiciones de México, desde la perspectiva de su relación con los Estados Unidos y Canadá, de la volatilidad que existe entre Europa, China y los Estados Unidos en estos prolegómenos de guerra comercial, van a requerir de una persona que conozca de economía, que sepa de relaciones internacionales, y por supuesto esa persona es José Antonio Meade. Bien, muchas gracias, se los agradezco mucho. Francisco Guerrero, representante de José Antonio Meade. Muchas gracias, Joaquín. Jesús. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes, Jesús Ramírez, representante de Andrés Manuel López Obrador. Jorge. Gracias, Joaquín. Jorge Álvarez Maínez, representante de Ricardo Anaya.